Bienvenidos a un programa más de la serie Joyas de Colección. Este programa radiofónico es parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el COTENDOC y el Foto Observatorio con el apoyo del ILSE. Hoy agradecemos la colaboración del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, al que se encuentran inscritas la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México, dependencias encargadas de recopilar, organizar, conservar y difundir el patrimonio bibliográfico mexicano. Para platicar sobre el tema nos acompaña el doctor Pablo Mora Pérez Tejada, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, a quien agradecemos esta entrevista. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Gracias, por cierto, a todos los que organizan esta entrevista y estos programas tan importantes, ahora que estamos también en esta pandemia, para difundir este patrimonio cultural tan rico que tiene México. Gracias, Enrique Calderón Alzati, y a todas las personas que están organizadas e instituciones en este evento. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría comenzar la conversación con el tema del instituto y sus antecedentes. ¿Cómo se crea este Instituto de Investigaciones Bibliográficas y cuál es la motivación para su creación? Bueno, hay que decir que sobre este instituto, pues tiene una larga tradición, y la razón de ser de este instituto es nada menos que la Biblioteca Nacional de México. Sin la Biblioteca Nacional de México, este instituto no tendría no tendría razón de ser, y porque se dedica precisamente a estudiar, difundir, crear herramientas de nuestro patrimonio bibliográfico y hemerográfico nacional. Básicamente esa es la razón de ser y la manera como se origina. Digo, tiene muchos antecedentes el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, pero es importante quizás señalar que el instituto tiene más de 50 años de fundación. Se funda en 1967, y lo interesante es que desde finales del siglo XIX, en 1899, tiene antecedentes este instituto que están asociados a la Biblioteca Nacional. En aquel entonces se crea el Instituto Bibliográfico Mexicano, eh, eh, que se asocia precisamente para estudiar la bibliografía mexicana, crearla incluso, una bibliografía mexicana. Estoy hablando de más de 100 años de este antecedente, que sigue trabajando de manera irregular, se suspende durante muchos años, y en 1959 vuelve a dar vida a este Instituto Bibliográfico Mexicano, con la participación de grandes bibliógrafos que se dedican precisamente a lo mismo, a este estudio de nuestro patrimonio cultural mexicano. Así que ya en 1967, el doctor Ernesto de la Torre Villar es quien funda este Instituto de Investigaciones Bibliográficas, eh, con el apoyo, por supuesto, de la coordinación de entonces coordinador Bonifaz Nuño. Crean este instituto que realmente ha tenido muchos logros y ha podido relanzar y mantener esta Biblioteca Nacional, creo que cada día más actualizada. Hay que decir otro detalle, que no es detalle, pero es importante, que en realidad el Instituto de Investigaciones Bibliográficas también está asociado a la Universidad Nacional. Es la Universidad Nacional la que estudia, nada menos, una de las mejores universidades del mundo, la que estudia desde que se le dio la custodia de la Biblioteca Nacional en 1929, con la autonomía universitaria. Desde entonces la responsable es la universidad de esta Biblioteca Nacional.
más adelante de la Hemeroteca Nacional, y esto es lo que ha dado la posibilidad de que los estudiosos y la manera como se proyecta y se hace la investigación desde esta universidad que tiene tanto prestigio y creo que con mucha razón, se ha podido precisamente mantener yo creo que en una de las mejores bibliotecas nacionales, por lo menos de la región americana, que se tienen actualmente. Ese es básicamente el, el origen de este Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que a lo largo de estos más de 50 años ha tenido distinguidos directores que siempre preocupados por esta difusión y este estudio del patrimonio nacional, fortalecen esta institución. Y una omisión que muchas veces cometemos es precisamente no señalar los logros en términos de desarrollo social y cultural. Creemos que las instituciones están porque deben estar, pero nos, poco nos acercamos a esta aportación en términos de cultura. ¿Cómo ha contribuido en ese sentido el Instituto de Investigaciones Bibliográficas en un aspecto nacional? Bueno, yo creo que en muchos sentidos lo más importante es el que ha sido, digamos, una institución académica que no es común en ninguna biblioteca nacional del mundo. Hay centros especialistas y demás, pero no hay una universidad que esté con un cuerpo y un grupo de investigadores y técnicos académicos de gran nivel, estudiando de manera concentrada en líneas de investigación muy concretas que desarrolla el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, como son la de la bibliografía, la bibliología, el estudio de fuentes, el estudio de archivos, etcétera. Eh, la manera como se conforman los institutos en la universidad ha permitido una proyección mucho más integral de todo lo que se estudia y todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia de la Biblioteca Nacional y de todo su patrimonio que resguarda. Actualmente tenemos la biblioteca, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas tiene tres áreas de desarrollo muy claras que van del siglo XVI al XVIII, la primera, la segunda del siglo XIX y la tercera del XX y el siglos XX y XXI, que cubren precisamente el estudio de la hemerografía y bibliografía mexicanas. Eso por un lado. Por otro lado, también pues la función nacional que tiene respaldado en la Biblioteca Nacional y en la Hemeroteca Nacional el Instituto, no solamente universitario, sino más allá de lo universitario, es con la sociedad mexicana. Y en ese sentido, el instituto marca pautas muy claras de lineamientos, conforme a lineamientos también internacionales, mundiales, son responsabilidades de cualquier biblioteca nacional. Sin embargo, aquí lo interesante es que existe una participación y una selección de temas de investigación que permiten a los investigadores y a la propia institución, a la entidad universitaria, tener una presencia mundial mucho más cabal y que trasciende continuamente los ámbitos nacionales. Podría decirte que actualmente la Biblioteca Nacional, junto con el Instituto, trabajan en foros no solamente nacionales, trabajan con IFLA, por ejemplo, la asociación más importante de bibliotecas del mundo, trabajamos con la UNESCO, también hemos tenido que ver con ellos, con ustedes, pues para precisamente, ya les hablaré de las colecciones que están reconocidas por Memoria del Mundo, para establecer también la justificación y nuestros criterios de
conforme a reglas internacionales en nuestra proyección mundial del patrimonio. Actualmente, si por decirte, hoy a la 1 de la tarde tenemos un foro internacional que convoca el Instituto de Investigaciones Bibliográficas con la Biblioteca Nacional, en donde van a participar los máximos representantes de los estudios sobre la cultura del libro y el patrimonio cultural en el mundo. Los invito, es un foro internacional que está convocado por este Instituto de Investigaciones Bibliográficas, por 2 investigadores concretamente, que han hecho una labor extraordinaria en esta convocatoria. Por cierto, también quería comentar que se me pasó mencionar que el Instituto de Investigaciones Bibliográficas también está encomendado a crear herramientas y libros, estudios que permiten profundizar más allá de la pura difusión de los materiales. En el 2017 celebramos los 150 años de la Biblioteca Nacional y los 50 años del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, y creamos un libro colectivo en donde se contó esa historia a través de los objetos más importantes de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, que se llama Bienes Comunes. Y le pusimos Bienes Comunes porque pensamos que el patrimonio cultural y lo que se resguarda en la Biblioteca Nacional y lo de la que es responsable el Instituto de Investigaciones Bibliográficas eh, tiene ese sentido para todos los mexicanos en primer término y el mundo en general. Y ya que menciona que esto va mucho más allá de la difusión, en programas anteriores hemos conversado sobre el proceso de selección, preservación, difusión del patrimonio documental desde un aspecto un poco más técnico. Pero en esta ocasión me gustaría abordar el tema desde las y los lectores y cómo intervienen o no sus decisiones en la conformación de un acervo histórico, pensando esto como una relación directamente proporcional, si es que cabe decirlo de esa manera. ¿Qué tanto y de qué manera el interés del público puede determinar la selección y el resguardo de las obras? Bueno, yo creo que es importantísimo, no solamente en esos criterios, aunque existen criterios internacionales y de selección, incluso nacionales, también por especialistas. Hay que entender que básicamente la información y la difusión de este patrimonio tiene un principio, creo que básico, fundamental, que es que nosotros como gente que participa en la organización de estos materiales, nos debemos a esos lectores, y esos lectores son los primeros que hay que tomar en cuenta, los lectores que precisamente están demandando cierto tipo de información y con ciertas características para las cuales tenemos nosotros que estar enterados y tener un conocimiento. Por eso muchas veces en las bibliotecas se introducen cuestionarios para valorar, hacer esas valoraciones definitivas para la programación y la oferta de una biblioteca nacional. En ese sentido, no hay duda de que el lector es realmente nuestro gran propósito, nuestro único propósito, y en ese sentido sí intervienen los criterios. Ahora, esto dentro de una red y de una serie de opiniones, de criterios internos más compleja, que se da al interior también de las bibliotecas y hemerotecas. Pero por darte un ejemplo, no sé, actualmente el lector puede asomarse a la Hemeroteca Nacional de México y buscar todas las colecciones temáticas que están agrupadas en ese sitio, el sitio de Siena, en donde existen alrededor de 13 o 15 colecciones temáticas que están en función de esa demanda y esa especificidad de temas
que el lector está buscando y está continuamente consultando. Nuestra oferta ahí pues pueden encontrar cuestiones como asuntos como la historia del feminicidio, la información en la era de Trump, las elecciones y los procesos electorales, y además de encontrar otro tipo de índices de información sobre lectura, sobre revistas científicas y culturales muy específicas. Actualmente, recientemente hemos sacado, y esto por un criterio también que sabíamos que estaba, digamos, oculto en en las demandas de los lectores mexicanos, como es el de la historieta mexicana, un sitio que si ustedes se asoman a él, ha tenido una gran repercusión a nivel nacional, no solamente a nivel universitario o de Ciudad de México, sino de toda la República, de manera tal que hemos recuperado también, se ha recuperado a través de este tipo de interacción con el lector y con el usuario, este tipo de criterios. También, por supuesto, que cuando hay criterios, ya más concretamente en lo que maneja la UNESCO y Cotendoc y todos estas instituciones sobre la preservación y clasificación y demás, ahí hay problema, digamos, participación más técnica de especialistas. Sin embargo, no se descarta nunca la integración de cómo está, digamos, proyectándose la información, esas necesidades de la información actual, ¿no? Podría hablar de los casos de las redes sociales frente al periodismo, por ejemplo, como hay todavía no hay un equilibrio en estos dos procesos. El periódico, por un lado, más selectivo, más fundamentado, y por otro lado, las redes sociales sin fundamento y demás, que estamos precisamente estudiando estos dos factores para verdaderamente dar fuentes confiables al público mexicano y el mundo basados en nuestro patrimonio cultural, bibliográfico y hemerográfico. Entiendo que cualquier documento o libro forma parte de una categoría ya histórica en cuestión cultural. Sin embargo, no siempre es resguardado en un acervo. ¿Cuáles son los criterios que se siguen en la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México para constituir este acervo documental e histórico? Bueno, ese es un tema que viene desde cómo se conforma una biblioteca, es decir, tenemos que primero saber cómo se conforma la historia de esas colecciones, de ese primer acervo original, ¿sí? De cómo se recuperó la base, digamos, la simiente de este patrimonio cultural, para de ir progresivamente conformando y asociando las distintas colecciones que se van adquiriendo por un lado, y por otro lado se van comprando, y por otro lado se van, digamos, retroalimentando con el depósito legal. Como ustedes saben, la responsabilidad mayor en una biblioteca nacional es esa, y la riqueza al mismo tiempo de una biblioteca y una hemeroteca es que son responsables de adquirir todo lo que se produce en México cotidianamente, todos los días, en libros y revistas fundamentalmente, ahora también en otras plataformas electrónicas, que estamos en ello precisamente. Y eso lo hace la construcción y la planeación de esa integración, se hacen a través sobre todo una bibliografía mexicana que concentra todo lo que se publica en México y fuera de México sobre México, de manera tal que tenemos ahí un hilo conductor muy claro que el usuario debe tener en cuenta. Si cualquier usuario se asoma a la biblioteca, tenemos
un catálogo Nautilo general que integra todo la bibliografía de todos los libros que nos llegan, sean mexicanos o no, y otra que es la bibliografía mexicana conformada precisamente por esa producción nacional. En ese sentido, vamos conformando, sumando a esa base histórica de colecciones que se adquirieron desde la fundación de la biblioteca y un poco antes, a partir de 1857, eh, eh, precisamente se va articulando esta historia eh, para integrarse también con esta producción nacional. Claro, conservando siempre cada una su integridad material y bibliotecológica concreta, ¿no? Es decir, no se altera, sino tal y como llegan, se integran. Si son colecciones específicas, si es depósito legal, se dividen en depósito legal y sobre todo en el fondo contemporáneo y un fondo antiguo. La biblioteca normalmente tiene esto, a grandes rasgos tiene estos dos grandes acervos, un fondo contemporáneo y un fondo antiguo. En el fondo antiguo está todo lo histórico y en el fondo contemporáneo está todo lo más reciente del siglo 1917 en adelante a la fecha. Pienso también en el mercado de coleccionistas, cuyos criterios para la adquisición y conservación de materiales también consisten en rarezas, si podemos llamarle así, de ya sea por encuadernación, por un error en la impresión. ¿Sucede también esto en el caso de la biblioteca y hemerotecas? ¿O cómo funcionan los criterios para hacer un balance entre contenido y singularidad? Bueno, ahí tenemos colecciones muy específicas que maneja la bibliotecología en general. Eh, Distingue, por ejemplo, entre lo que es un libro antiguo de un libro moderno, de lo que es un libro raro y curioso y de lo que no es un libro raro curioso. Hay criterios que establecen las bibliotecas nacionales en general, hay criterios universales y también criterios nacionales que nos permiten establecer esta distinción. Actualmente una de las colecciones más ricas de la Biblioteca Nacional es una colección que se llama precisamente Libros Raros y Curiosos. En cuanto a los coleccionistas, evidentemente nosotros hacemos también, digamos, selección de libros. La biblioteca tiene también como responsabilidad ir enriqueciendo sus colecciones históricas que, dentro de las cuales existen colecciones como la de libros raros y curiosos, la colección del siglo XIX, la colección de la fragua, la colección de libros novohispanos. Es decir, tenemos eh, una gran cantidad de colecciones. Sobre esas colecciones también de libros antiguos, los especialistas de la biblioteca también tenemos una partida en donde podemos utilizar cierta cantidad de dinero para comprar y hacer adquisiciones para complementar y enriquecer nuestras propias colecciones de libros que no están en el mercado, pero que no son muy comunes y que son de un valor extraordinario. Recientemente hemos adquirido, por ejemplo, varias colecciones de periódicos del siglo XIX que no teníamos en la Hemeroteca Nacional y sin embargo estos que raramente se encuentran, los fuimos a buscar a unos coleccionistas, mismos coleccionistas nos ofrecen eh, una lista de obras que han seleccionado para la Biblioteca Nacional y nosotros de ahí, bajo los criterios que usamos, establecemos qué se compra y qué no se compra.
Actualmente recientemente también se adquirió la biblioteca, está por adquirir un ejemplar único de Peñafiel, una obra extraordinaria de una riqueza increíble porque fue expuesta esta obra en una de las exposiciones internacionales del último cuarto del siglo XIX, como una eh, de los patrimonios culturales bibliográficos más importantes de México en aquel entonces, en la época del Porfiriato. Son ejemplos. Y a propósito de los criterios, cabe mencionar que la Biblioteca y Hemerotecas Nacionales de México participan activamente en el Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación, COTENDOC. ¿Podría contarnos, doctor, sobre esta colaboración y cuál es la función en estos términos de las bibliotecas y hemerotecas nacionales? Bueno, la cooperación y la contribución creo que es mutua con Cotendoc. Eh, Digo, tiene ya muchos años los participantes en estos comités datan desde 2015, ¿sí? Que empezaron a trabajar, incluso antes de esto se empezó a trabajar en las normas mexicanas, particularmente en las relativas a la catalogación, conservación y preservación. Actualmente, con la cooperación de los departamentos y sobre todo del Departamento de Conservación y Preservación de la Biblioteca Nacional, eh, dos de las representantes, Alejandra Odor y Gómez Llorente, las dos han participado de manera permanente en estos comités, y a través de ellas y particularmente de Gómez Llorente se ha podido crear esta norma mexicana que recientemente se aprobó. Bueno, no recientemente, ya tiene varios años, pero empezó oficialmente en el de 2019 cuando se publica la norma mexicana. La manera como se ha venido trabajando, pues hemos estado en la mesa directiva. Actualmente, como saben, somos parte de la Secretaría, somos representantes, tenemos la Secretaría Técnica dentro de la mesa directiva de Cotendoc, y pues yo diría que ha sido una colaboración muy fructífera y que más que fructífera ha tenido unas repercusiones, bueno, ha sido fructífera porque ha tenido unas grandes repercusiones, no solamente nacionales, sino internacionales. Es decir, a través de este trabajo de establecer normatividad, estrategias, criterios de preservación, de catalogación, de conservación, pues creo que es algo, es de gran importancia que en muchos otros países se tiene presente, pero no se tiene como digamos, como una serie de recomendaciones y una normatividad que permite una articulación y una proyección mucho más eficaz de todo lo que se cataloga y se conserva en estas instituciones patrimoniales que resguardan el patrimonio cultural de México. Creo que el hecho de que se asocia a Cotendoc, pues permite precisamente un trabajo colegiado del cual la universidad misma es una experta en trabajar de esa forma, con otras instituciones, con otros centros, con otros investigadores, con otros técnicos, y esta modalidad permite establecer estándares que están evaluados y, digamos, bien documentados por los especialistas que trabajan en,
en cada una, desde el nicho de cada una de de sus instituciones. Así que, pues creo que ha sido muy fructífera. Actualmente la norma mexicana que se publicó en el Diario Oficial es relativa a la conservación de documentos analógicos fundamentalmente. Eh, esto, eh, esto permite una, eh, una especificidad y sentar las bases en una preservación fundamental para la proyección, para todo lo que estamos elaborando ahora, que es el trabajo de preservación también digital, en formatos digitales. Pero estas y muchas otras cosas son las que ha hecho esta colaboración. Y también mencionábamos al principio que la importancia de no quedarnos únicamente con las contribuciones nacionales. Y en ese sentido, las bibliotecas y hemerotecas nacionales, así como el instituto, han contribuido también en términos internacionales y mundiales. En el Centro Cultural Universitario se encuentran ubicadas las instalaciones de la Biblioteca y Hemerotecas Nacionales, que albergan materiales de gran valor. Este valor tiene, claro, un reconocimiento nacional e internacional, como lo es el reconocimiento Memoria del Mundo que otorga la UNESCO. Cuéntenos, por favor, doctor, ¿cuáles son los materiales que integran las colecciones eh, que, que, que tienen este reconocimiento o se han destacado por su importancia? Bueno, son varias, pero antes de tratar de contestar esta pregunta, esta última pregunta, quisiera agregar algo más sobre la colaboración, que ha sido una colaboración también que ya tiene frutos muy concretos y publicaciones. Eh, a inicios del año pasado, por ejemplo, se hizo una coedición de la norma de preservación entre 5 miembros de este comité, en el que participaron el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, el Instituto de Investigaciones Estéticas, el Instituto de Estudios sobre la Universidad y el Grupo TARES, y se publicaron 2.000 ejemplares. Asimismo, se tiene esta norma, se ha publicado y se tiene un sitio que pueden consultar desde la Biblioteca Nacional y pueden bajarlo. Ahí, si van al sitio de la Biblioteca Nacional, pueden ustedes adquirir estas normas que sirven no solamente a las instituciones mexicanas, sino que pueden ser útiles también en las bibliotecas nacionales y, e instituciones patrimoniales de otras partes de la región de América Latina y el Caribe. Creo que esto es importante que lo sepan. Ha tenido trascendencia en el sentido literal del término en geográfico y creo que es un ejemplo de una preocupación pues muy latente en este momento de pandemia, de ver la manera como se preservan y cuáles son los criterios que se tienen. De esto mismo y derivado de este mismo trabajo, pero ya a nivel mucho más, digamos, institucional, los invito también a que consulten, por ejemplo, las recomendaciones para reincorporarnos a las nuevas, a la nueva, digamos, realidad, ahora que esperemos que pase pronto esta pandemia, las medidas que se deben tomar en una biblioteca y hemeroteca nacionales. Actualmente está en nuestro sitio de internet, que pueden consultar todos ustedes, y se hizo también de la misma manera como trabajan estas comisiones y estas mesas directivas en Cotendoc. Así que los invito a eso. Ahora, en cuanto a lo de la participación de la Biblioteca Nacional en Memoria del Mundo, bueno, creo que esta es
como todos nosotros sabemos, la biblioteca, la historia de nuestro patrimonio bibliográfico y bibliográfico es tan importante como cualquier, eh, como, no cualquier, sino como tan importante como el de las mejores bibliotecas del mundo actualmente. Yo creo que esto se debe sobre todo a que llega muy pronto la imprenta en México, alrededor de 1539, y esto, es decir, muy pronto después de fundarse la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, y esto permite que nos sumemos y empecemos a articular una tradición muy importante en nuestra cultura escrita e impresa. Y no es cualquier cosa el tener, por ejemplo, una colección de 173 incunables. Pocas bibliotecas tienen esta cantidad de incunables, estos libros que se hicieron en su cuna en la original imprenta de tipos móviles de bueno, no precisamente esa, pero que se desprendieron de este modelo, hasta 1500. Tenemos también, a partir de ahí, tenemos una serie de impresos mexicanos, americanos, al estar la imprenta en México, que nos permiten hablar de esta gran riqueza. Y en ese sentido, creo que la misión que hace la UNESCO y particularmente este programa de de Memoria del Mundo es fundamental. Fundamental porque este, este proyecto o este programa permite crear una concientización más profunda de todos los usuarios de lo que significa el patrimonio cultural. ¿Por qué volvemos continuamente? ¿Por qué el patrimonio cultural representa nuestra memoria y es lo que nos permite seguir avanzando en el desarrollo de cada uno de los países? Particularmente la Biblioteca Nacional, con también esa inquietud de ser reconocida y para buscar ese reconocimiento, hemos propuesto y se han propuesto también de otros lados varias colecciones que están integradas al programa del mundo. Actualmente tenemos 4 colecciones muy específicas que están bajo ese reconocimiento de memoria del mundo, y tenemos ahorita inscrita una que posiblemente en los subsiguientes años podrá ser reconocida, pero ya se empezaron a hacer las gestiones, que se llama el Galeón de Manila, que ya se está trabajando con España, con Filipinas, y por supuesto con México, para que sea reconocido esta colección. Nosotros tenemos un fondo que le llamamos el Fondo Manila, que es precisamente este fondo que vincula toda la producción que se hizo a través de España, sobre todo México y Filipinas. Eh, les digo que tenemos 4 colecciones de memoria del mundo. La primera de ellas fue la de impresos mexicanos del siglo XVI, que se dio el reconocimiento en el 2002, una colección importantísima, porque representa prácticamente nuestro fondo de origen en la Biblioteca Nacional y en el país, que son los primeros impresos que se imprimieron en México, en imprentas ya en territorio mexicano. Creo que esta colección es de una gran riqueza. Actualmente muchos de estos libros están en una sala mexicana que conserva la Biblioteca Nacional. Es absolutamente valioso. Entre ellas, por ejemplo, puedo mencionar la Dialéctica Resolutio de Aristóteles, que se publicó en 1554, por ejemplo, y de la que él mismo utilizó, no Aristóteles, por supuesto, sino
eh, este, se me fue el nombre, mm, bueno, para dar clases en la Real y Pontificia Universidad de México. Tenemos también en la colección La Fragua, que se reconoció en el 2005. La colección La Fragua, como ustedes saben, es una colección que el propio La Fragua hereda a la Biblioteca Nacional, siendo su primer director, y en su testamento precisamente nos lega eh, este patrimonio a la Biblioteca Nacional, y es quizá una de las colecciones más ricas que tenemos, que determinan y que le dan una singularidad muy especial al patrimonio bibliográfico mexicano frente al mundo, porque la Fragua fue, José María La Fragua fue quien no solamente hizo su biblioteca, sino también editó y conformó una manera de clasificar una biblioteca a través de fascículos, artículos, hojas volantes, recortes, folletos, de manera tal que esta colección es de una gran riqueza, porque podemos entrar y estudiar el siglo XIX de manera distinta, de una manera mucho más eh, horizontal, diría, que permite empezar a trabajar con una especie de qué se hacía todos los días, o cómo funcionaba el país todos los días en el siglo XIX. Claro, utilizando también material hemerográfico, que se complementa con la biblioteca, pero él tiene ahí conformado este patrimonio. Creo que la colección La Fragua, la otra parte, como ustedes saben, la heredó también, la tiene la Benemérita de Puebla, la Universidad de Puebla, libros más heterodoxos, más europeos, de otro tipo, pero que son patrimonio del propio La Fragua. La otra, eh, ahora me acordé, Fray Alonso de la Veracruz, el anterior, que estaba yo diciendo que es el que utilizó la dialéctica resolutio para dar sus clases en la Real y Pontificia. La tercera colección que tenemos es la colección precisamente de publicaciones periódicas mexicanas de la Hemeroteca Nacional de México, que va de 1728 a 1917. Esta es otra de las grandes riquezas que tenemos en México, esta hemeroteca nacional, que resguarda revistas desde el 1722, y que eh, representa, digamos, una de las producciones más representativas de lo que se hizo en América, sobre todo durante el siglo XVIII, a partir del siglo XVIII hasta la actualidad, y particularmente en México. Esta colección, estas publicaciones incluyen, por supuesto, las colecciones históricas, como las gacetas del siglo XVIII, que fue la forma como se adoptó el periódico en aquel entonces, básicamente para informar sobre noticias de Europa, noticias de la Nueva España, y para informar sobre el comercio y la salida de las embarcaciones en esta época. Pero también existen y empiezan a surgir una serie de casetas también, que empiezan a especializarse y a crear una serie de información muy interesante, como las de Alzate, ¿sí? José Antonio Alzate, que eh, crea estas gacetas literarias, y ya nos está y nos ofrece una información científica mucho más específica, muy ilustrada por un lado, muy del siglo de la Ilustración, y que se va a conectar con toda la producción del siglo XIX
en ese gran auge que es en términos mundiales la producción hemerográfica del siglo XIX. México está a la par de cualquier país del mundo con esa riqueza. Tenemos una gran cantidad de material hemerográfico a partir de la independencia y que cubre, por supuesto, hasta la actualidad, pero que en este caso se seleccionaron hasta 1917. Este reconocimiento, como dije, fue en el 2015. Eh, el cuarto es el más reciente, es el Canto General de Pablo Neruda, una edición que apareció en 1954, 55, perdón, y que es una edición que no solamente tiene la Biblioteca Nacional, tienen otras bibliotecas y a todas estas se les dieron, digamos, este reconocimiento por tener un ejemplar al menos de este importante título y edición de el Canto General de Pablo Neruda. Ahí María Zun solo fue la mecenas de este proyecto y lo interesante es que ahí los talleres gráficos de la Nación en México pues, fueron quienes hicieron esta edición de una gran elegancia, diría yo, tipográfica. Es un ejemplo de lo que es esa elegancia y la manera como permitieron que mostrar y editar un poema sin casi liberándolo, dejándolo en una especie como de cosmos de la página en blanco, en donde el poeta deja ver claramente cómo graba su, su testimonio, sus poemas, en el caso de Pablo Neruda, y esto lo hizo sobre todo bajo un exiliado español en México, que fue uno de los maestros de las artes gráficas mexicanas, que se llamó Miguel Prieto, y que fue un ejemplo que hizo a revistas como Romance, participó en la revista de la universidad, además de tener de esta elegancia tipográfica, el libro tiene, por otro lado, características muy singulares, como por ejemplo en las portadillas, eh, tiene en la entrada y al último eh, eh, dos, yo diría casi pinturas a colores de Rivera y de Siqueiros. Así que es un ejemplar hermoso que tiene este reconocimiento y gracias a esta memoria del mundo hemos proyectado, entre otras muchas colecciones, estas particularmente. Tenemos, digo, podría haber muchísimas más y podríamos postular mucho más, eso no me cabe la menor duda, pero digamos que tenemos una muy buena presencia ahí en este proyecto al cual estamos y somos partidarios plenamente dentro de las políticas que se manejan en la Biblioteca Nacional. Así que mexicanos, siéntanse orgullosos de esa tradición que tenemos nosotros. Sin duda es un patrimonio documental vasto y sumamente relevante, y que también como lectores es necesario tomarlo con esa responsabilidad, acercarnos a los libros, a los documentos históricos de una forma distinta. No es lo que leemos, sino lo que hacemos con lo que leemos. Y en este sentido, doctor, ¿cómo podemos generar en las y los lectores desde la infancia un acercamiento más analítico sobre lo que consumimos en términos bibliográficos? Pues bueno, yo creo que una de las responsabilidades, bueno, una de las maneras más importantes de fomentar ese culto, esa cultura hacia la, hacia la edición, hacia el libro, pues es la lectura misma, ¿no? Creo que hay que empezar por ahí. Creo que el detonador más importante es la magia que tienen los libros.
Eh, Creo que esa es responsabilidad de la familia, del nicho familiar, particularmente de los padres. Creo que ahí es donde surge esta, 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 este detonador importante. Y luego la escuela, por supuesto, que es la siguiente fase importante que debe darse. Eh, Como muchos saben, muchos de los escritores son escritores porque tenían una abuela que les contaba cuentos o hay una tradición oral importante en esas familias que permiten a los chicos y a las chicas, a los niños y niñas, este, empezar a sentir esa magia de lo que es la historia y las historias contadas oralmente. Así es el surgimiento de la escritura y de los libros, es lo mismo. Homero, Homero transcribe lo que oye o lo que oyó oralmente de esa tradición en la Ilíada y la Odisea y la escribe la deja escrita en sus textos. Yo creo que esa es la más importante. Una vez que se tiene ese valor único y ese no solamente valor, yo diría, porque valor es como muy pesado, ¿no? Sino ese, esa sensibilidad y esa aportación, esa contribución, el descubrir que las historias son compañeras de nosotros y son los que nos hacen un poco más ricos como seres humanos. Eh, y que hay una transmisión a partir de la escritura y del libro particularmente, y ahora de las redes y y de la información digitalizada y demás. No hay que darle la espalda a eso, hay que seguir fomentándola, pero con bases sólidas, y eso es lo que creo que aquí es importante decir. Es decir, la responsabilidad de estas instituciones como la que es la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca, pues es precisamente ordenar y crear esos valores, darles un poco más de estructura y de formación para que sea accesible y, y sea mucho más sólida la información y que esté respaldada y registrada en ámbitos y en lugares como los sistemas de información que ofrecemos. Creo que no sé si contesté tu pregunta, es una pregunta que daría para un seminario, pero es muy interesante, por cierto, pero creo que es básica. Lo que sí puedo decir es que lean todo lo posible, lean los libros, sobre todo, que creo que son todavía un instrumento maravilloso, como las plumas son también objetos maravillosos. Muchas gracias, doctor. ¿Algo más que quiera comentar con el público? Bueno, yo simplemente decirles que eh, la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales son dos instituciones, como dije, muy ricas, que tienen antecedentes distintos, que de eso no hablé, pero me gustaría simplemente decirles que desde 1833 la biblioteca surge como proyecto y que a partir de 1867, la biblioteca surge con el decreto de Benito Juárez y decirles que como decía un director, exdirector de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional es hija de la República y no solamente hija de la República, sino además resguarda la otra república, la República de las Letras. Y esa república nos pertenece a todos nosotros y sigue vigente y sigue retroalimentándose por las historias que escriben los mexicanos y las que escriben otros individuos que no son mexicanos, pero que les interesa el país y que no solamente el país, sino les interesa el mundo y la cultura del libro. Creo que esa base es importante en esta nueva, digamos, era de la digitalización,
seguimos creando las bases y fortaleciendo cada vez más esas bases en esa cultura escrita e impresa, y que nuestra responsabilidad es saber transitar y respaldar bien todo lo que se está haciendo dentro de las redes sociales, lo que debemos registrar, qué no debemos registrar, qué es una fuente confiable, qué no es una fuente confiable. En todos esos dilemas se encuentran las bibliotecas nacionales y las bibliotecas en general. Los desafíos son muchos, pero creo que también esos desafíos nos hacen mucho mejores para enfrentar retos como el que estamos viviendo ahora. Yo, como siempre, y con eso les diría y concluiría esta entrevista, diciéndoles que por lo pronto, además de buscar vacunarse, vacúnense con un libro. Antes que nada, un libro es algo barato y sin embargo realmente sirve para pasar estos tiempos difíciles como la mejor vacuna y la más barata del mundo. Así que muchísimas gracias a todos los que organizaron este evento y la Biblioteca Nacional, si quieren seguir nuestras actividades, todo lo que ofrecemos de cursos, fomento, recursos digitales, tienen una biblioteca y hemeroteca nacionales digitales que en su casa, si nos consultan, tenemos más de 10 millones de imágenes al servicio de todo lo público. Y por favor, acérquense a la Biblioteca Nacional y a la Hemeroteca Nacionales. Somos un grupo que está trabajando con una gran vocación por servir a todos los mexicanos principalmente y a todo el mundo en general. Así que, y preservarles, y tratar de preservar lo mejor posible este patrimonio para las generaciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Y ya lo saben, acérquense a las bibliotecas. En este momento no podemos asistir a ellas, pero hay muchos recursos para hacerlas. Tenemos afortunadamente la tecnología que nos ayuda a acercarnos a un libro. Volvámonos más analíticos de lo que leemos, cómo contribuimos con lo que leemos. Y no me queda más que agradecerle nuevamente al doctor Pablo Mora Pérez Tejada, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, por habernos acompañado. Hemos llegado al final de este cuarto programa. Muchas gracias por habernos acompañado también a ustedes. Los invito a que nos mantengamos abiertos a esta conversación a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como @ilseoficial y en Twitter @ilseedu. Y acompáñenos, por favor, en el siguiente episodio. Yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección. Hasta la próxima.